Buenas tardes, chicos. El tema de hoy es correas sincrónicas o también llamadas dentadas. Tiene una teoría bastante parecida a la de correas trapeciales porque, pertenecen al mismo grupo de elementos de transmisión con algunas particularidades. Eh, si bien transmiten potencia, su origen o su desarrollo particular fue dada para el sincronismo, es decir, para mantener la igualdad de velocidades entre ejes o poleas instaladas en dos ejes. Porque como vimos que en correas trapeciales había un deslizamiento, podría llegar a haber un deslizamiento relativo que hacía que la velocidad varíe muy poquito, pero con una variación al fin. En mecanismos como las distribuciones de motores, en donde no puede haber nada de deslizamiento, necesitamos que las velocidades de los dos ejes sean exactamente la misma. Como vemos acá, este es una correa de distribución. Estos son los dos ejes de los árboles de levas, los cuales tienen que estar perfectamente sincronizados. Entonces, este tipo de correas está pensada más que nada no tanto para grandes cambios de relaciones de transmisión, sino más que nada pensadas para el sincronismo. Y después tenemos otro tipo que es de doble cara, donde el dentado sobre la correa es sobre ambas caras, porque la correa, tal como vemos en este ejemplo, hace una especie de zigzag y tiene que estar dentada de ambos lados. A diferencia de las correas trapeciales o trapezoidales, la transmisión de potencias no se produce por fricción, como vimos en trapeciales, sino porque hay un engrane entre el diente de la correa y la ranura de la polea. Tal como vemos en esta imagen, tenemos la polea dentada y la correa. Y cuando la potencia tira de la correa, se produce un momento de corte en la base del diente, como vemos acá con esta flecha roja. Entonces, estos dientes introducen un nuevo concepto o una variable que es la conocida paso de la correa, que vale para al igual que el paso de una rosca, es decir, el paso es entre dos dientes o entre dos filetes en una rosca. Si nos ubicamos en dos puntos homónimos, es la distancia entre ellos. Puede ser cualquiera de dos puntos, puede ser entre este vértice y su homónimo, entre el medio y el medio, pero el paso se mantiene. Y obviamente que el perfil del diente es periódico, es repetitivo. Algunas dimensiones importantes a tener en cuenta es que tenemos las poleas donde tienen un diámetro externo que llega hasta la cabeza del diente, y después en inglés se habla de diametral pitch, que se refiere al diámetro donde, que es un poquito mayor al diámetro exterior, donde se encontraría la fibra neutra de la correa. ¿Cuáles son las características de una correa sincrónica? En la correa, el paso de la correa, la longitud del paso en milímetros y el ancho de la correa también en milímetros. Y en las poleas también tengo el paso, que obviamente va a ser el mismo, si no, no habría engranaje, o engrane, mejor dicho. El número de ranuras por dientes, o sea, o lo mismo, o ranuras o dientes. O medimos una cosa o la otra. Y también el ancho, que también tiene que ser coincidente. Como dijimos, el diametral pitch es el diámetro donde se encuentra la línea neutra, que se llama, de la correa, por donde pasan las fibras de la misma. Y después vamos a ver en engranaje, que es en el punto donde se produce el engrane, o sea, el punto de contacto entre dos engranajes. Y acá sería el punto de contacto entre diente de correa y de polea.
Está traducido al castellano como el diámetro de paso de la polea, o sea, el diámetro de ese círculo donde se hace el contacto, y está definido como se parte igualando el diámetro del círculo y del polígono, y despejando nos queda que ese diámetro va a ser el paso de la correa por el número de dientes sobre el número pi. Como dijimos, las correas están las planas o las de doble lado, o sea, de un solo lado o doble lado. Después el perfil, la forma de los dientes, hay de 3 tipos. Está el trapecial, está el curvilíneo y está lo que se llama curvilíneo modificado o parabólico, que tiene sobre esta cara, en vez de ser plana, tiene esta formita acá de M. Los pasos pueden ser son dos sistemas, o el métrico o el paso en pulgadas. Y bueno, constructivamente son similares a las correas planas y las trapezoidales. Cuentan con cuerdas que pueden ser de fibra, hay varios tipos de materiales que los vamos a ver. Después el alma con el que están impregnadas las fibras y forman los dientes. Y después un cobertor o una fibra que cubre todo para proteger el conjunto y mantenerlo unido. Algunas características de los perfiles es que el perfil curvo es más profundo, es decir, tiene más altura que el trapecial. Entonces, ¿qué tiene de beneficioso? Es que es más probable, es menos probable, o sea, evita que salte su posición. Es decir, ante una carga, un golpe o una frenada brusca, es menos posible que se salga de la ranura y cambie de posición o se salga hacia un costado. El diente trapecial, por otro lado, es más liviano al ser un poco más chico, entonces a grandes velocidades las fuerzas centrífugas desarrolladas son menores. El perfil curvilíneo reduce notablemente las concentraciones de tensiones. ¿Por qué? Porque en donde se une el diente con el cuerpo tiene un radio de empalme mayor, entonces se concentran menos tensiones, lo que permite transferir mayores cargas, por lo cual puedo transferir mayores potencias, o a igualdad de potencia puedo usar una correa más angosta y obviamente más económica. El perfil curvilíneo modificado o parabólico es más flexible, es más silencioso porque la superficie de apoyo es menor y es intercambiable con poleas métricas, es decir, está normalizado. Materiales con los que están construidas las fibras: poliéster, fibras de Kevlar, fibras de vidrio o hilos de acero trenzados. Acá les dejo un resumen de las características físicas o mecánicas de cada uno de los elementos, ya sea de la fibra o del material del núcleo, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno respecto a las tensiones o a sus propiedades de resistencia química o mecánica. Esto lo dejo para que lo lean ustedes. ¿Qué ventajas tiene este tipo de transmisión? Y bueno, como dijimos, no hay deslizamiento, por lo tanto la relación de transmisión I es constante. Al no trabajar por fricción, no es necesario el pretensado, lo que hace que la carga sobre los ejes y los rodamientos sea menor. Permiten mayores velocidades, hasta 50 metros por segundo, y como no deslizan, transmito potencia con mayor rendimiento, es decir, al no haber patinamiento, no hay energía que se vaya al medio y transmite más potencia al eje conducido que una correa trapecial. ¿Qué desventajas tengo? Que son un poco más caras que las trapezoidales, no admiten relaciones de transmisión altas porque son un poco menos flexibles que las planas. Puedo llegar a valores de 1 en 10 de I.
Se requieren poleas dentadas, obviamente son más costosas porque tienen un mecanizado. Y dado que la longitud depende del número de dientes, no se las puede unir o cortar como las planas. Las planas son las más antiguas de las correas, y antes de que existan los métodos con gomas que se podían hacer vulcanizadas en una sola pieza, las correas eran de cueros y se las unían con perno, se las cosían, y ustedes alguna vez pueden tener alguna correa plana que van a ver que a 45 grados están unidas por un volcanizado. O sea, alguna correa plana se la puede cortar y trabajar el largo a gusto. En cambio, estas correas es imposible porque se trabajan con cantidad de dientes. O sea, tienen 40, 42, 46, 48 dientes, y es una correa fabricada en una sola pieza, no se la puede cortar ni unir. Como dijimos, tenemos dos grandes separaciones, dos grandes series de correas sincrónicas. Las métricas o HTD por las siglas High Torque Drive, y el perfil es parabólico, es como el de esta imagen, lo que incrementa el contacto acá en esta superficie, pero son más silenciosas. Existen 4 modelos, porque son 4 pasos. Los pasos son 3, 5, 8 y 14 milímetros. Después vamos a ver de cada paso tenemos también un par de modelos. En 8 y 4 tenemos un par de modelos más. Y transmiten potencias, como dijimos, son de alto torque, hasta 700 kW. Después la serie clásica, que no tiene este perfil, porque este es un perfil más moderno. Las clásicas suelen ser trapecial común. Son 8 pasos, pero solamente quedaron en uso 3. Los otros 5 se dejaron de usar porque son los más viejos. Los que actualmente son 3 pasos. Son para bajas potencias hasta aproximadamente 60 kW. Si ustedes quieren, van al catálogo y pueden ver de cada serie los modelos, donde están los materiales usados, las dimensiones y las potencias que manejan cada uno. Acá también vamos a ver la geometría de la transmisión, como en el otro caso, donde tenemos A0, la separación entre ejes. Siempre se pone 0 porque sería el valor inicial. Este valor siempre termina ajustado porque el desarrollo de la correa no es el teórico que yo necesito, puede ser mayor o menor, entonces esta distancia se va a ver variada de pequeña manera, pero variada al fin. Entonces se lo considera A0 porque es la distancia inicial entre centros. Después tenemos beta, que es el ángulo de abrazo y contacto, que si bien acá no se trabaja por fricción, igualmente tengo un arco entre los puntos donde deja de haber engrane. Si ustedes ven acá en el gráfico, beta abarca desde este diente que engrana completamente hasta otro diente que engrana completamente. Ya el diente este ya empieza a perder engrane. Entonces, como así teníamos el ángulo de fricción que transmitía potencia, acá tenemos una cantidad de dientes que son los que van a transmitir la potencia. Tenemos Z1 y Z2, los números de dientes de cada polea, el paso de la correa, DP1 y DP2, que son los diámetros en el paso, o los diametral pitch, que son mayores a los de 0, que es el diámetro externo de la polea, y en este caso, NC es la longitud de la correa, pero medida en dientes. En la tabla igual van a ver que para una tabla de una correa determinada que tiene una cantidad de dientes, tiene su longitud en milímetros, y es un valor que lo vamos a necesitar, pero generalmente cuando yo hablo de estas correas digo que la longitud es tal cantidad de dientes. ¿Qué recomienda el fabricante? Que este número de dientes tiene que ser mayor a 0,9 por Z1 más Z2. Entonces, este número de dientes
se calcula. También esto sale geométricamente de analizar el desarrollo de la correa, y es 2 veces la distancia inicial sobre el paso, esto en milímetros y esto en milímetros, por lo que esto se hace dimensional. Más Z1 más Z2 sobre 2, más 2.53 veces el paso, Z2 menos Z1 al cuadrado sobre 100 veces la distancia. Cuando yo calculo este valor, NC me va a dar, generalmente da un número no entero. Vamos a suponer que me da 41,3. Entonces yo lo que tengo que hacer es redondearlo en número entero más cercano para los valores de catálogo del fabricante. Es decir, si yo tengo 41,3 y el fabricante me dice que hay de 40 dientes o de 43, elijo el inmediato superior. Siempre y cuando el inmediato inferior no esté tan cerca. En realidad, los fabricantes generan correas con poca diferencia. 40, 42, 44, 48. Entonces, no hay que hacer una gran elección. Tomamos el más cercano y listo. Ese valor que hemos seleccionado de dientes del catálogo, ahora lo vamos a llamar NA. NC es el calculado y NA es el elegido. Para calcular mi nueva distancia entre centros. Esta va a ser la definitiva. Entonces, va a ser el paso sobre 4, bueno, y toda la ecuación que ven acá, que si bien es media engorrosa, se hace una sola vez. Para obtener este valor de NC, tengo que entrar a las tablas de las páginas 2 y 13 si estoy trabajando con correas métricas, o la página 30 y 31 si estoy trabajando con correas clásicas. Acá yo tomé una parte de la tabla donde veo que dice el número de dientes de 36 sigue, yo la corté, y acá tengo paso 8, estándar métrica, el tipo es 8M, este es el modelo paso 8M de correa. Entonces tengo que entrar a la tabla porque hay una tabla por cada tipo de correa, selecciono la correa con el paso que a mí me conviene. Y acá tengo a la izquierda la longitud en milímetros, que este valor lo voy a necesitar para algún que otro cálculo. Después me da otros datos más como el código del fabricante, el peso de la correa y demás. Este valor que yo elija, si a mí NC me dio 46 y elijo 48, NA va a ser 48. Bien. La potencia que voy a necesitar calcular para seguir con la marcha de cálculo. La llamada potencia de diseño es igual a la potencia del motor por F1 más F3 menos F4, todo por F2. Donde el factor 1 es el factor de servicio, se obtiene la tabla 1 del catálogo y es lo mismo que para correas trapeciales. Tengo que ver la cantidad de horas que trabaja por día, el tipo de arranques, eso es igual a la otra. El factor 2 es un factor por incremento de velocidad. Se obtiene de la tabla 2, que ahora la vamos a ver. El factor 3 es por uso de tensor, es decir, si voy a usar tensor, se le agrega el factor S3 vale 0,2. Acá se pone 0,2. Si no se usa, bueno, es 0. El factor 4 es el factor de uso. También, si es uso intermitente o por temporada, o sea, durante el año, es un valor fijo y vale 0,2. Si es de uso full time de la máquina, todo el día, todos los días, el factor es 0. Bueno, esta es también una parte de la tabla 1 del factor de servicio, donde se entra con arranques suaves, dependiendo del motor, arranques bruscos, y el tipo de servicio entro acá y saco el factor que están adentro de esta tabla.
El factor 2 dijimos que era el factor por incremento de velocidad. Si se fijan que acá la relación de velocidades va entre 1 y 1,25, el factor 2 es 1. Es decir, que por arriba de relaciones 1,24 comienzan a verse afectadas. O sea, se desarrolló toda esta teoría para valores hasta 1,21 que no se ve afectado. Para mayores valores uso estos coeficientes. Incluso dice que por arriba de 3,5 elijo 1,25, ya no importa si es 3,5, 4, 5, se da ese número fijo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya calculé la potencia total con los factores. Ahora tengo que elegir el paso de la correa, o sea, qué modelo de correa voy a utilizar. Con el valor de la potencia de diseño que recién calculé y la velocidad de la polea pequeña en RPM, entramos en los gráficos de las páginas 5 y 6 y seleccionamos la correa. Entonces entramos con velocidad de polea chica y potencia de diseño. Donde corta, acá generalmente es muy probable que no me dé exactamente sobre una curva. Pero las curvas cubren todo lo que está abajo de ellas. Por ejemplo, la 3M es lo que está en la línea y por abajo. La 5M va a ser lo que está de la línea para abajo hasta la 3. Y así. La 8M va a ser lo que caiga abajo de la curva hasta la curva en sí y por abajo hasta la 5. Acá en este ejemplo caigo acá, no cae justo en la 8M, pero la 8M abarca de la línea para abajo. O sea, hasta esta potencia trabajamos. Entonces elijo, en este caso, la 8M. Bueno, ahora el siguiente paso es seleccionar las poleas motriz y motora. También tengo que entrar a la tabla 3, donde acá en abscisas son las horizontales o las X, tengo el número de dientes de polea chica. Va de 10 en adelante. Y en ordenadas o la vertical tenemos el número de dientes de la polea grande. Ustedes me van a decir, y si yo justamente lo que tengo que hacer es sacar cuál poleas voy a utilizar. Bueno, acá dentro de la tabla está lleno de todos valores, fíjense, 1.20, 1.25, llega a 3, de lo que se ve acá, ¿no? Hay valores más grandes, de 3. Estos valores que están acá dentro de la tabla son las relaciones de transmisión I. Entonces yo lo que tengo que hacer va a agarrar un juego, por ejemplo, dentro de acá y acá, y me va a dar, en este ejemplo, creo que 1,5. Entonces yo tengo que elegir una combinación que me dé el valor de I que necesito. Pero obviamente no hay un único. Para 1,5 hay varias relaciones. Bueno, pero hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, que el número de dientes para las poleas sea mayor a 20 y menor a 80. Y en el caso de las correas 14M, el fabricante recomienda que Z sea mayor que 28, no mayor que 20. O sea, entre 28 y 80. Entonces, es un primer paso de prueba y error. Generalmente es un paso, se suelen elegir bien y a lo sumo se puede hacer una única corrección. Pero ustedes van a seleccionar un par que les dé un I muy cercano, lo más cercano posible al que necesitan, y van a trabajar con esos Z1 y Z2 de acá en adelante. Si recuerdan, recién habíamos calculado la potencia de diseño, que era la potencia del motor por unos factores. Como es la potencia del motor, es la potencia total a transmitir. O sea, toda la potencia que el motor transmite a la máquina accionada. Acá, la potencia P sub S es la transmitida por la que va a transmitir la correa. Va a ser la potencia de diseño por los factores 5 y 6. El factor 5
se llama Teeth in Mesh Factor o número TIM. TIM son las siglas de Teeth in Mesh. Y es el número mínimo de dientes en contacto con la polea. Se obtiene de la tabla 2 del catálogo entrando con este valor TIM. Es decir, con Z1, con P y con A calculo este valor de TIM para entrar en la tabla 2A. Y eso me da el factor 5. Y el factor 6 es un factor de corrección por longitud de correa, que solamente se aplica a las correas HDT, que eran las de alto torque métricas. Si estoy usando clásicas, el factor 6 no se aplica, o sea, vale 1. Entonces acá quedaría solamente por F5. Y este factor 6 se obtiene de la tabla 4, entrando con el paso y la longitud de la correa en milímetros. Entonces, calculo el número TIM y entro en la tabla 2A. Generalmente este número TIM se aplica cuando Z es mayor a 18, es decir, que en los casos cuando la relación de transmisión es mayor a 3. Porque fíjense que el factor es para valores mayores TIM de 6, 5 y 6, 4, 5, 3, 4 y menores de 3. Es decir, que valores mayores de 18 o menores de 3 dan valores de TIM mayores a 6. Entonces, en 6 empieza la tabla y el factor vale 1. Por eso, ¿por qué está diseñado? Porque este TIM diría que engranan 6 dientes como mínimo. Cuando engrano menos dientes entre polea y correa, este factor aumenta. ¿Por qué? Porque son menos dientes los que están soportando la carga. Cuando este TIM es mayor a 6, son más dientes que soportan la carga, entonces la correa trabaja más descansada. ¿Sí? Bueno, y el factor de corrección, como dijimos, tenemos que entrar con el modelo de correa. Por ejemplo, nosotros recién estábamos usando la 8M y la longitud. Bueno, nosotros tenemos que elegir primero cuántos dientes. Dijimos que al lado de la tabla de los dientes estaba la longitud en milímetros, entonces entramos con la 8M y vamos a suponer que tenía 800 milímetros y me da un factor 6 de 1,1. Como dice acá, a diferencia de las correas trapeciales, yo podía usar varias en paralelo. Por ejemplo, si una correa trapecial, tal modelo, podía llevar hasta 5 kilowatts y yo necesitaba llevar 20, tenía que poner 4 en paralelo. Pero en correa sincrónica no se puede hacer eso. Vean siempre cualquier foto que hay una sola sincrónica. No se ponen en paralelo varias. Por este tema del sincronismo. Entonces, al usar una sola, lo único que puedo hacer es variar su ancho. Es decir, el modelo de 8M de 800 milímetros de longitud viene de 20, 30, 50 u 85 milímetros, por poner el ejemplo. Es decir, en vez de venir en un ancho único y poner varias, es una sola correa de varios anchos. Entonces, yo tengo que determinar cuál es la potencia P sub R nominal para una determinada correa con un ancho determinado. ¿Cómo se hace? Entro en la tabla de las páginas 7 y 9 con Z1 y las RPM del eje 1 y me da la potencia nominal para una correa, por ejemplo, de 20 milímetros. Como yo sé que la polea de 20 milímetros puede transferir hasta tanta potencia y tengo la potencia total a transferir, saco este factor W o factor de ancho, que en realidad sería cuántas veces el ancho de 20 se necesita. Como decimos, entramos en la tabla 8M, esta es la tabla para una correa de 20 milímetros, entramos con las RPM, con el número de dientes y en este caso me da 4,07 kilowatts.
para un ancho de 20. Entonces, si yo hago el cociente entre la potencia total sobre esta PR de 4, me va a dar, por ejemplo, un factor de 2,5. Entonces, esta tablita que vemos acá tiene el factor de ancho y los anchos. Esta tablita suele estar acá arriba, como dice acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con ese factor y sabemos qué ancho de correa tenemos que usar. Si a nosotros el factor W nos da 2,5, acá tenemos el de 2,7. Entonces, tengo que usar una correa de 50, porque la de 20, obviamente, va a transmitir hasta 4,07. Es una manera, en vez de decir 3 correas, es una correa en vez de ancho de 20, de 50. Porque fíjense que no es proporcional. No es que la de 20 transmite 4, la de 30 tendría que transmitir 6. No, el ancho aumenta y la potencia aumenta, pero de manera no lineal. Pero bueno, una vez que sacan W, usan esta tablita y les va a decir qué ancho de correa tienen que usar. Bueno, hasta acá ya está definida la correa, ancho, paso, modelo. Entonces, ¿qué nos queda? Es calcular la flecha del ramal flojo. En este caso es más sencillo por el fabricante, o sea, lo desarrolló el fabricante, es más sencillo calcular o hacer el control de la flecha por el ramal flojo. ¿Qué se hace? Se dice que este valor D es un valor que se obtiene una vez que yo tenso con una fuerza F la correa, es decir, yo la agarro con un aparato que es una especie de gancho que tiene una celda de carga y empiezo a tirar hasta el valor que me dice la tabla. Por ejemplo, acá, dependiendo del modelo de la correa, me da la fuerza en kilos. Por ejemplo, una 8M50 tengo que tirar con 5,3 kilos. Cuando tiro me genera una flecha D, y esa D tiene que ser la separación S sobre 64. Eso es el valor que yo tengo que lograr, o sea, empiezo a tensar hasta que logro ese valor. Es bastante sencillo, no hay que hacer tantas cuentas como con trapeciales. Tensores valen las mismas consideraciones que para correas trapezoidales, lo único que estos no se usan con el sistema de resorte y contrapeso, sino que se tensa y una vez que logramos el tensado requerido, se las deja fija. Para estos casos particulares, el número de surcos de la polea, si es mayor a 40, se puede utilizar una polea lisa. ¿Por qué? Porque cuando el tensado es interno, esta rueda tiene que ser dentada como las otras dos. Cuando el tensado es por afuera y esta es una correa de simple cara, esta puede ser plana. Pero esta que va por adentro, cuando tiene más de 40 surcos la polea, el paso es tan chico que el comportamiento se asemeja a una sin dentado. El dentado es tan pequeño que se la puede considerar continua. Entonces puede usar una polea lisa que es más económica. Y después, bueno, si van al catálogo, las dimensiones de todos los tensores, ancho, diámetro, están todas, para cada tipo de correas, están bien detallados toda la información técnica. Montaje también vale exactamente las mismas consideraciones que para trapezoidales. Y nada, para cerrar con poleas dentadas, también en este caso dijimos que tienen que ser solamente de un canal, porque las trapeciales no trabajan de más de una, varía su ancho, o sea, van a ser las poleas de distinto valor de F, pero siempre de un canal. También hay macizas con rayos, sin bujes y con buje cónico. Se las construye de acero, de fundición y de aluminio.
Y se recomienda, es una recomendación también del fabricante, que si la velocidad de la correa supera los 30 metros por segundo, tengo que utilizar estas poleas de material de fundición. Así, a grosso modo, los tres modelos que fabrica es Simbrida, se le llama Simbrida a este diente lateral, es un anillo para evitar que la correa se salga. Con brida lateral se llaman las tipo F, F por flange en inglés, de brida, sin brida y con buje cónico o sin buje. ¿Tá? Es un poco la parte constructiva. Tienen un diámetro de cero externo y tienen un DP que fíjense que no pertenece a la polea. O sea, si ustedes hacen un zoom acá, la polea termina en D0 y DP está en el aire. ¿Por qué? Porque es el diámetro donde va a pasar la fibra neutra de la correa. Es un valor que se da, pero no es constructivo. Y después, bueno, el ancho F, el ancho L, el diámetro para el eje sobre el cual va a ir sobre el motor. Estas son con un nervio central para reducir el peso. Fíjense que estas son macizas. Bueno, todas las cuestiones constructivas que ustedes ya saben. Bueno, con este video terminamos este tema. Es un poco más simple bastante más simple que correas trapeciales. Y espero que haya quedado todo claro. Si no, lo que quede en duda lo aclararemos en las consultas. Hasta la próxima, chicos.